Hola, hoy en día se habla mucho de tolerancia, derechos humanos y libertad, pero la Biblia revela que llegará un momento en que la verdadera libertad de conciencia será puesta a prueba. La pregunta no será solamente ¿en qué crees?, sino ¿a quién obedecerás?, cuando la ley humana contradiga la palabra de Dios. La profecía bíblica muestra un conflicto final relacionado con la adoración, la obediencia y la autoridad. Y aunque muchos piensan que esto jamás podría suceder, la historia demuestra que cuando la religión se une al poder político, la libertad de conciencia siempre termina amenazada. Desde el principio, Dios dio al ser humano libertad de elección. En el jardín del Edén, Adán y Eva podían obedecer o desobedecer. Dios no forzó la obediencia. La Biblia dice en Josué capítulo 24 y versículo 15: Escogeos hoy a quién sirváis. Y también dice en Deuteronomio 30 y el versículo 19: Llamo hoy por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Dios desea obediencia nacida del amor y no de la imposición. Por eso Jesús jamás obligó a nadie a seguirle. Él invitaba. En Mateo 16 y el versículo 24 leemos: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él no dice síganme, él dice el que quiere venir. La libertad de conciencia es un principio divino. Mientras Dios invita, Satanás obliga. A lo largo de la historia bíblica vemos poderes humanos intentando imponer adoración. En Daniel 3, Nabucodonosor levantó una estatua y ordenó que todos la adoraran. La obediencia religiosa fue impuesta por decreto civil, pero Sadrach, Mesach y Abednego eligieron obedecer a Dios antes que a los hombres. La misma historia se repetirá al final de los tiempos. Apocalipsis 13 describe un poder que impone adoración y persigue a quienes no obedecen. Vamos a leer Apocalipsis 13, 16 al 17. Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. La frente representa la mente, las convicciones y decisiones conscientes. Es aceptar una autoridad o sistema porque la persona realmente cree en él. Se relaciona con textos como Deuteronomio 6, el versículo 8, donde la ley de Dios estaba como frontales entre los ojos. La mano derecha representa las acciones y la obediencia práctica, es decir, que alguien podría seguir ese sistema no por convicción profunda, sino por conveniencia, presión social o necesidad. La marca de la bestia es una señal de a quién se le da la obediencia y adoración. En contraste, Dios tiene un pueblo sellado. Apocalipsis 7 y el versículo 3 lo menciona, mostrando que el conflicto final gira alrededor de la adoración y la autoridad. Seguir a Dios o seguir a un sistema humano por encima de él. El no poder comprar ni vender simboliza una presión económica y social para forzar esa obediencia. No sería solo una cuestión de comercio, sino un medio de coerción para que las personas cedan. Aquí vemos una presión religiosa, económica y política contra la conciencia individual. La historia confirma lo que la profecía anuncia. Cuando la Iglesia utilizó el poder del Estado para imponer doctrinas, surgieron
persecuciones, inquisiciones y coerción religiosa. Jesús en Juan capítulo 18 y el versículo 38 dijo: mi reino no es de este mundo. Cristo nunca mandó usar gobiernos para forzar la adoración. Sin embargo, la profecía advierte que volverá a existir una unión entre poder religioso y civil. Apocalipsis 13 muestra poderes religiosos influyendo sobre gobiernos y leyes humanas para imponer una forma de adoración. Por eso, la verdadera cuestión final será: ¿seguiremos la autoridad de Dios o las tradiciones humanas? Jesús dijo en Marcos 7 y el versículo 7: en vano me rinden culto enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Apocalipsis presenta dos grupos. Uno sigue a la bestia y recibe su marca, y el otro permanece fiel a Dios. La Biblia describe el pueblo fiel con las siguientes características. Apocalipsis 14 y el versículo 12. Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El centro del conflicto es la obediencia y la adoración. Por eso el cuarto mandamiento es tan importante, porque señala directamente al Creador. En Éxodo 20, versículos 8 al 11, nos llama a recordar el sábado para guardarlo, porque Dios creó el mundo y reposó el sábado, dándonos así el ejemplo. El sábado fue establecido en la creación, antes de existir judíos, naciones o denominaciones, incluso antes del pecado. Por eso no es una sombra ni parte de una ley ritual, no es una tradición judía, es un mandato divino para toda la humanidad. Y en el conflicto final la autoridad de Dios será contrastada con las tradiciones humanas. La libertad de conciencia no es solamente un derecho humano, es un principio del gobierno de Dios. La profecía anuncia que vendrá un tiempo donde obedecer la Biblia traerá oposición, presión social e incluso restricciones. Impondrán una falsa adoración y obligarán al mundo a adorar un día que Dios jamás santificó. Pero Dios tendrá un pueblo fiel que preferirá obedecerle antes que ceder a la coerción religiosa. Hoy más que nunca debemos conocer la palabra de Dios por nosotros mismos, porque la pregunta final no será qué religión profesamos, sino si estuvimos dispuestos a seguir a Cristo aunque el mundo entero caminaba en la dirección contraria. La verdadera adoración no nace de la imposición, nace del amor a Cristo. Te recomiendo leer el libro El conflicto de los siglos. Lo puedes encontrar en cualquier editorial Haces, también en Mercado Libre, o también te voy a dejar acá una aplicación donde lo podrás encontrar de forma gratuita y lo vas a poder descargar en PDF para leerlo desde tu celular. Dentro de este libro hay un capítulo que se llama La libertad de conciencia amenazada. Aquí describe la historia y cómo será en el futuro con fundamentos bíblicos. Espero haber sido clara. Recuerden que si tienen dudas pueden dejármelas en los comentarios. Que Dios te bendiga. Y no me miren a mí, porque soy un ser imperfecto. Mirad a Jesús, al único a quien debemos imitar. Hasta luego.